A todos, gracias por la presentación. Bienvenidos a esta pequeña plática relacionada al tema de fraude alimentario, el cual vamos a abordar desde la perspectiva de FSSC 22000, que como ustedes saben, pues es uno de los esquemas de seguridad alimentaria más populares en el mundo, no solamente en México, junto con otros. Por ejemplo, está GFSI, está el Global Gap para agroalimentos, que también son muy conocidos, muy utilizados en la industria alimenticia. Y nosotros en particular, pues vamos a trabajar con el requisito bajo la perspectiva de este esquema del FSC 22000, que probablemente ustedes ya lo conozcan. El día de hoy, pues vamos a hacer una revisión rápida de lo que es el tema de fraude alimentario y cómo se debe de abordar para un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Cómo podemos hacer una implementación? ¿Qué se recomienda realizar como etapas previas o como etapas para poder hacer una implementación? Y vamos a tener al final un pequeño ejemplo de una herramienta para realizar este programa prerequisito de fraude alimentario. Permítame presentarme más a detalle. Como ya mencionó Diego, mi nombre es Carlos Adrián Díaz Álvarez. Soy instructor en Grupo CTI desde hace algunos años para diferentes normas, principalmente lo que es 9001, 14001, 22000, inocuidad alimentaria, 45001, seguridad industrial, entre otras normas que también trabajamos en el grupo. Además de ser instructor y asesor para implementar estas normas, también soy auditor de certificación de tercera parte. Esto para las normas 9, 14, 45 y 22000. Soy ingeniero industrial, tengo ya más de 18 años trabajando en diferentes empresas, una de ellas agroalimentaria, otras servicios de transportación de alimentos, en las cuales pude desarrollar estos esquemas de trabajo de inocuidad de los alimentos. Muy bien. Como les mencionaba también Diego, al final del curso vamos a tener una sesión de la plática, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. De hecho, se darán cuenta que es como un mini curso lo que vamos a estar viendo el día de hoy. En un momento más voy a apagar mi video también para que no tengamos problemas con la transmisión por detalles del internet. Y lo prenderé al final para esa sesión de preguntas y respuestas. Si durante el paso de las diapositivas y mi explicación, alguno o alguna de ustedes tuvieron una pregunta en particular, por aquí hay un botoncito que dice levantar la mano para poderlas ver y poder dar paso a su cuestionamiento. Si no, les pediría el favor que nos esperáramos hasta el final de la presentación. ¿Ok? Muy bien. Pues voy a apagar tantito el video y vamos a empezar a hablar del fraude alimentario. Probablemente no lo conozcamos técnicamente como lo piden estos sistemas de gestión de inocuidad. Sin embargo, en nuestra vida diaria sí nos vemos involucrados, desafortunadamente, como afectados en estos temas del fraude, porque no es un problema que sea actual, que apenas esté surgiendo en el mundo, en el sector alimenticio, sino que esto ya tiene una historia bastante larga, que ha afectado por mucho tiempo a los seres humanos. Afortunadamente, no a grados de provocar la muerte de las personas, por lo menos no en la mayoría de los casos documentados de fraude. Hay algunos que repasaremos en un momentito más, que sí tuvieron consecuencias fatales. Pero bueno, son menos casos estos últimos que les menciono. Sin embargo, los problemas de falsificación, de adulteración intencional de los alimentos con fines comerciales sí se ha incrementado en los últimos años, sobre todo en productos que tienen un alto valor de mercado, productos alimenticios que son muy escasos o
pues que son demandados por consumidores gourmet, por decirlo de una manera, ¿no? O en algunos de los casos se consume en grandes volúmenes, el producto tal vez no sea muy caro al adquirirlo, pero esa cantidad, ese tamaño del consumo es lo que lo hace atractivo para los fraudes. Muchas empresas se han visto involucradas, muchas marcas. Las consecuencias pues han sido diversas. La principal pues es la pérdida de confianza de nosotros hacia estas marcas. Pero puede llegar o ha llegado incluso hasta la quiebra de negocios porque el escándalo ha sido tan grande que han sido demandados por la vía civil, demandados por la vía penal cuando estos eventos han afectado la salud de las personas y por lo tanto llegan hacia ese punto de quiebre del negocio. Es muy importante saber que el fraude de los alimentos se da principalmente por temas económicos en un negocio, que la persona que lo quiere cometer no tiene intenciones de afectar nuestra salud, no es su objetivo dañar a la población, su objetivo es obtener mayores ganancias en su producto, mejores rendimientos económicos. Y esto lo hace a través de precisamente falsificar o utilizar productos o ingredientes falsos, no declarados en la etiqueta, aditivos para incrementar el sabor, para disfrazar algún olor y que de esta manera este estafador pueda tener ese beneficio económico. Sin embargo, aunque no es su intención directa dañarnos en nuestra salud, sí puede tener ese gran riesgo en las personas estos productos adulterados, porque muchas de las veces el estafador no tiene conocimiento de lo que está haciendo con el producto, no tiene conocimiento de lo que el ingrediente que está aditivando o que está utilizando en sustitución de otro más costoso pueda hacerle a la gente al momento de consumirlo. Y entonces nos pone en riesgo. Sin intención, claro, pero nos expone a que incluso podamos perder nuestra vida. Entonces el fraude, como se da de manera muy constante y sobre todo ya en estos últimos tiempos, es un tema que los sistemas de gestión de inocuidad han empezado a abordar como un requisito obligatorio en nuestros programas de prevención de contaminación de los alimentos. Este requisito o este tema del fraude lo conocimos principalmente por el esquema del FSC 22000, en donde para poder lograr esa certificación, tener un sistema de inocuidad que cumpliera con este estándar, nos pedía ciertos requisitos adicionales. No solamente cumplir con la norma ISO 22000 y los programas prerequisitos que aplicaran a nuestro sector. También nos pedía que cumpliéramos otros requisitos adicionales para fortalecer nuestros programas de higiene, de prevención de contaminación. Dentro de esos requisitos adicionales está fraude alimentario. Hasta la versión 2018 de la norma ISO 22000 es cuando nosotros conocimos a través de ISO este término, fraude alimentario. En específico, ISO 22000 no lo pone como un requisito obligatorio el que tengamos un programa de prevención del fraude. Nos lo menciona como un tema a considerar en el momento en que nosotros hagamos el análisis del contexto de nuestra organización, es decir, esas variables internas y externas que pueden afectar nuestros objetivos de inocuidad. Nos dice, bueno, para que esto se te facilite, considera temas legales relacionados a tu producto, a tu producción, tecnológicos, de competencia, de mercado, temas culturales,
ciberseguridad, fraude alimentario y defensa alimentaria. No te lo está poniendo como algo obligatorio, sino como algo que consideres en tu análisis, dejándote la opción de, si lo quieres tocar, hazlo, y si no, no pasa nada. Puedes certificarte con ISO 22000. Sin embargo, con FSC 22000, este tema del fraude es un requisito obligatorio. Otros estándares, como los mencionados al inicio de la charla, GFSI, Global Gap, entre otros, sí manejan el tema de fraude alimentario, como algo obligatorio de implementar en programas de prevención. ISO 22000 no lo tiene obligatorio. Pero bueno, al ser un tema a considerar en cualquiera de los requisitos o normas del sector alimenticio, es importante que conozcamos qué nos pide de manera común el tema alimentario para poder tener un control de prevención, un programa de prevención del fraude. Eso sí es algo común que manejan todos los esquemas y que vamos a ver a continuación. Vamos a seguir repasando un poco de la historia del fraude alimentario para poder entrar en contexto. Les decía que no es un tema nuevo. Ya por ahí del año 1169 a.C. se tenían documentos que tocaban el tema, por ejemplo, de la adulteración del vino con agua de mar. Desde aquellos ayeres ya se buscaba de qué manera tener mejores rendimientos en un producto alimenticio, en ese caso el vino. Para 1820, un químico alemán escribe un tratado respecto a los problemas de adulteración que existían en ese entonces en los alimentos y cómo esto provocaba envenenamientos o intoxicaciones en las personas. Ya más reciente, el tema que fue un parteaguas para que este tema, valga la redundancia, de fraude alimentario, cobrara relevancia en los sistemas de inocuidad y se convirtiera en un requisito obligatorio su prevención. Septiembre de 2008, en China, más de 53,000 bebés se vieron afectados por intoxicación. Muchos de ellos murieron por el consumo de leche que estaba mezclada con un ingrediente que se llama melamina. Sustituto, o era un sustituto barato y altamente tóxico de una proteína de la leche en polvo. Que a estos dueños del negocio se les hizo fácil, pues, ganarse unos centavos más envenenando a los bebés. Los directivos que tomaron esta decisión, por supuesto que no hicieron ninguna investigación sobre los efectos de la melamina en los consumidores. Les valió. Lo vieron como algo barato, como algo que no iba a detectarse a través del sabor en el producto. En pruebas rápidas no se iba a detectar porque era un sustituto de esa proteína y tuvieron el problema. Directivos se fueron a la cárcel, ustedes tal vez lo recuerden. Uno de ellos incluso se suicidó por el escándalo que se generó. Esa empresa evidentemente quebró y pues fue un grave problema. Febrero 2013 y a la fecha se siguen teniendo problemas, por ejemplo, de la sustitución de carne de res para hamburguesas. En vez de que sea 100% de vaca o de res, de ternero, le meten carne de caballo. Hubo un problema con la carne de Brasil que se iba a Europa, en donde encontraron este problemita, que les estaban dando, como se dice coloquialmente, gato por liebre. En este caso era caballo por res. Y esto es reciente, esto pasó en los últimos 24 meses, esta situación, que incluso sigue habiendo un tema con Brasil en la exportación de su carne a otros países. Están teniendo que hacer análisis y pruebas de ADN para determinar que efectivamente la carne que mandan sí es 100% de res y no tiene ninguna mezcla, cosa que les está generando mucho costo, ¿verdad?, a estos productores de la carne de res. Pero bueno,
Se presenta la situación y esas son las consecuencias que tiene un fraude. En México tenemos conocimiento de muchos productos adulterados o falsificados. El vino, por ejemplo, la delincuencia organizada lo adultera, botellas vacías, las vuelve a rellenar con quién sabe qué cosa y las vende. El problema es tan grande que ustedes pueden exponerse a consumir una botella de vino adulterada comprada en algún centro comercial de prestigio. ¿Por qué? Pues falsifican botella, etiquetas, sellos de Hacienda. Si es tequila, falsifican los sellos y las calcomanías o etiquetas del Consejo Regulador del Tequila. Todo ya lo tienen perfectamente armado estos cuates. Es de los más falsificados o adulterados de manera intencional las bebidas alcohólicas. La miel de abeja es otro de los que también tiene esta problemática del fraude. Te venden agua con azúcar, en vez de miel 100% de abeja. O también productos que vemos en el mercado, por ejemplo el broncolín, que te dice con auténtica miel de abeja, pues en realidad no lo es. Engañan a la gente a través de etiquetas. Supongo que ustedes tendrán algunos otros ejemplos, piénsenlo, o nos pueden platicar o mencionar al final de la charla, pero realmente hay muchos en México relacionados al fraude. Hay que hacer una diferencia entre la adulteración intencional y la no intencional. Tratándose de esta última, cuando no tenemos intención de contaminar un alimento, de adulterarlo, estaríamos hablando entonces de temas de inocuidad alimentaria o de calidad del alimento. Dos ejemplos rápidos. Si se trata de inocuidad, pues que de manera inadvertida, no intencionada, nuestro producto se contaminara con partículas de vidrio o metálicas como consecuencia de un problema en la producción, un problema de calidad del alimento. Lo vemos muchas veces en el agua embotellada, en donde a veces nos parece que el agua nos sabe mucho a cloro. Pues es porque se les pasó la concentración. Es un tema de calidad porque no te va a envenenar esa cantidad de cloro, sí te va a generar un sabor raro o desagradable en el agua, pero te la puedes tomar y no te pasa nada. Es un tema de calidad. Esos son adulteraciones o contaminaciones de los alimentos no intencionadas, que se trabajan a través de todo tu programa de inocuidad de los alimentos, todos tus programas prerequisitos. Y existe también lo que es la adulteración o contaminación intencional en dos vertientes importantes. La que vamos a ver el día de hoy, fraude alimentario, que son pues adulteraciones con motivos económicos. Ya lo mencioné hace un momento, su intención no es dañar la salud del consumidor, es ganar más dinero. Y sí existe, sin embargo, la adulteración intencional cuyos fines o propósitos son el daño a las personas. Ya estaríamos hablando de terrorismo a través del envenenamiento de los alimentos. Y este tema se trabaja con el programa de defensa de alimentos. Que de hecho la próxima semana tendremos esta charla de defensa alimentaria. Esta última, como lo menciono, sí tiene la intención no económica, sino de generar terror en la población, un daño. Después del 9 de septiembre, atentado a las Torres Gemelas, esto también se hizo más fuerte, el cuidar a los, en este caso, pobladores de Estados Unidos de cualquier ataque de los terroristas a través de los alimentos. Y estos programas entonces tienen ya una historia detrás importante por situaciones que se han generado y que han hecho que cobren relevancia los temas de fraude y defensa. Muy bien. Definición de fraude alimentario, de acuerdo a la GFSI. Fraude alimentario es una sustitución intencional de un ingrediente, adición
de un ingrediente, adulteración, falsificación de un alimento, ya sea para consumo humano, para consumo de animales, falsificar ingredientes de alimentos, etiquetar mal un producto engañosamente, para dar información diferente sobre el producto, todo con el fin de tener ganancias económicas. Esa es la definición de fraude alimentario. Hay diferentes tipos de fraude de acuerdo a esas definiciones que acabamos de ver, de acuerdo a la definición. La dilución es un tipo de fraude alimentario y es mezclar ingredientes líquidos de más valor con otros de menor valor. El agua en la leche o la leche en el agua, como lo quieras ver. Es común en México. Uno de los productos que más se adulteran bajo la dilución es el aceite de oliva. Es muy costoso este aceite. Se diluye con aceites de maíz, de cártamo, una pequeña cantidad de oliva con estos otros aceites para venderte un supuesto aceite de oliva. La sustitución, reemplazar un ingrediente o parte del producto con algo de menos valor. Las hamburguesas, que les mencionaba, la carne para hamburguesa. No toda era carne de caballo, no toda la pieza. Le mezclaban carne de res y carne de caballo para, pues, tener mayor ganancia. Mal etiquetado, normalmente lo vemos en productos milagro, en donde te dicen que vas a bajar de peso, en donde te dicen que contiene, como te decía, miel de abeja 100%, entre otras cosas. Jugos, por ejemplo, se declaran como tal en su etiqueta, pero en la realidad no cumplen con los estándares mínimos para que se consideren jugos o néctares. Encubrimiento, esconder el menor valor de un ingrediente o producto. Mayor calidad aparente, agregar un material no declarado para aumentar atributos de calidad. Ejemplo, la inyección de hormonas en la carne de pollo, que resaltan muchas veces el tamaño de la pieza, el sabor, el olor, pero no lo declaran en su etiqueta del producto. Falsificación, lo que veíamos con los vinos. Puede ser en cualquier tipo de bebida, puede ser en cualquier tipo de alimento, sobre todo cuando este estafador tiene acceso a los envases o recipientes originales. Por ejemplo, las embotelladoras, voy a decir en particular Coca-Cola, cuando un producto sale mal y es rechazado, el envase se destruye dentro de las instalaciones. El producto se puede tirar ahí al drenaje. No hay ningún problema, ya después hacen su tratamiento de agua y ya pueden descargar a la red municipal. Pero la lata, la botella de plástico, la etiqueta, todo tiene que ser destruido en sus instalaciones, tienen un procedimiento para ello. Los revisa incluso el SAT, esas destrucciones las está vigilando por temas fiscales, por supuesto. Pero lo importante es que a través de esa destrucción del empaque van a evitar falsificación. Y por último tenemos otro tipo de fraude que es el mercado gris, que es vender el exceso de producto que tiene o puede tener una compañía a menores precios en un mercado informal. Aquí algunos ejemplos de lo que veníamos mencionando, de lo que mencioné hace un momento, perdón. El encubrimiento, falsificación, dilución, algunos de ellos ya explicados con ejemplos. ¿Qué nos pide FSC 22000? Bueno, que detectemos cuándo puede ocurrir un fraude alimentario. Debemos de estar conscientes de que el fraude va a ocurrir muy probablemente cuando el estafador tenga la oportunidad. La oportunidad se le va a presentar cuando tiene productos que pueden ser fácilmente falsificables, productos líquidos y semigranulados o granulados, semisólidos,
son los que se prestan más al fraude. Y que se combine esa oportunidad con una motivación. La motivación puede surgir de una crisis dentro de la empresa, de una extorsión o de un tema de sobornos, de corrupción dentro de la organización. Está detrás de esta motivación siempre el tema económico. A eso le podemos restar que la planta no tenga medidas de control o de detección del fraude, y entonces vamos a tener una alta probabilidad de que se cometa este ilícito en nuestra organización. Vamos a ser una empresa vulnerable. Entonces el requisito te dice, determina dónde exista una oportunidad de fraude, dónde están las motivaciones y establece controles de detección, de prevención para que no seas una empresa vulnerable, que tus productos no puedan ser susceptibles al fraude. La norma o el estándar FSC 22000 lo trabaja a través del requisito 254, que es mitigación del fraude alimentario, porque no se puede eliminar. Sí se puede mitigar, sí se puede establecer una estrategia de prevención para que tus probabilidades de ocurrencia sean las mínimas. Nunca va a ser probabilidad cero, pero sí van a ser mínimas. Entonces, el requisito nos dice, mitiga el fraude alimentario a través, primero, de hacer un análisis de vulnerabilidad en tu empresa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, un proceso que te ayude a llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad ante el fraude alimentario, para que tú seas capaz de identificar en dónde pudiera generarse, cómo es que pudiera realizarse este fraude y evalúes si es algo crítico o algo no crítico para tu organización. Una vez que tengas detectadas todas tus áreas vulnerables y evaluadas en relación a lo crítico, entonces tú ya puedes desarrollar medidas de mitigación, control, prevención para estos puntos vulnerables en tu empresa que sean críticos de acuerdo a tu proceso desarrollado. Este proceso, la norma FSC 22000, el estándar te lo pide documentado, un procedimiento para que hagas estos análisis. De ese análisis de vulnerabilidad, tiene que generarse un plan. El estándar le llama plan de mitigación contra el fraude alimentario. Ese plan lo que va a contener es actividades, fechas de implementación, medidas de mitigación, controles establecidos en la empresa, en todos los niveles en donde el fraude pudiera detonarse. Y este plan, por supuesto, que también tiene que estar documentado, tiene que ser un programa prerequisito dentro de tu sistema de inocuidad alimentaria, tiene que ser auditado, tiene que ser verificado, tiene que ser mejorado constantemente. Eso es lo que espera la norma requisito FSC 22000 respecto a la situación del fraude alimentario. Algunos países ya manejan legislaciones relacionadas a este tema. En México todavía no. Este inciso C nos habla de que tu plan de fraude tiene que apegarse a las leyes en el país o región donde estés operando. Solamente hay, hasta donde yo sé, en Europa, legislación relacionada a fraude, en Estados Unidos a través de la FDA, en Canadá a través de su Departamento de Alimentos, sí tienen algunas leyes que aplican a este tema. México apenas va avanzando. Tiene la norma de etiquetado, que ya es un gran avance para evitar uno de los 7 diferentes tipos de fraude, en este caso, una publicidad engañosa. Pero poco a poco vamos a ir teniendo más leyes relacionadas a este tema aquí en el país. Algunos pasos para implementar este programa prerequisito de fraude alimentario. Lo primero, tienes que establecer un equipo de trabajo multidisciplinario, por supuesto.
No necesariamente tiene que ser el mismo equipo que trabaja con el tema de HACCP. Aquí yo les recomendaría que fuera gente distinta a ese equipo HACCP ya existente y que involucren a las gerencias, porque es un tema estratégico. Ustedes no crean que el operario es el que va a cometer el fraude. El fraude, si se comete en una organización, va a ser decisión de alguien importante que tenga autoridad dentro de la empresa. Puede ser un gerente de compras, puede ser un gerente de ventas, un gerente de producción o el director mismo de la compañía. Por eso es importante que en este equipo haya una cabeza gerencial involucrada. Si es posible que lo pueda liderar la alta dirección este equipo, mucho mejor. No es a fuerzas, pero es una recomendación. Y si no, por lo menos los gerentes. Gerentes, repito, producción, ventas, compras, pudiera ser algo importante que se involucren. Siguiente paso, llevar a cabo el análisis de vulnerabilidad de fraude alimentario. Por sus siglas en inglés, este se conoce como FFVA, Food Fraud Vulnerability Assessment. No hay una técnica específica para hacerlo. De manera popular se ha estado utilizando una variante del HACCP que se llama VACCP, que es el ejemplo que traigo al final, que es Vulnerability, Analysis, and Critical Control Points. Es una de tantas herramientas. De hecho, ya hay un software gratuito para poder hacer estos análisis de vulnerabilidad que se llama SSafe. Es gratis, lo pueden utilizar, es una muy buena herramienta. Siguiente paso, una vez que determinas tus vulnerabilidades existentes en la empresa para el tema de fraude, entonces las evalúas, las calificas en función tal vez de la probabilidad de que ocurra contra las consecuencias que pudiera haber. Tú diseñas tu propio método de evaluación, porque no todos los puntos vulnerables detectados van a ser críticos para tu empresa. Y recuerda, aquí lo que se trata es de que yo identifique aquellos más significativos para poderles inyectar recursos y minimizar la probabilidad de que tenga un fraude en esos puntos vulnerables. Si yo como empresa quiero atacar todos, que a lo mejor son 20, 30 puntos vulnerables, no va a haber recurso que me alcance. Por eso es importante determinar cuál es crítico y cuál no lo es en el momento de mi análisis. Para poder hacer, repito, la implementación de medidas de control adecuadas a través de una buena administración de mis recursos existentes y poder tener resultados dentro de la empresa. Los resultados van a ser el mitigar esas vulnerabilidades. Una vez que tengo esas medidas de control ya seleccionadas, el plan para establecerlas, cómo las voy a llevar a cabo, etcétera, lo documento en el famoso plan de prevención del fraude. Este plan debe de contener no solamente las medidas y actividades de control mitigación, sino también debe de documentarse el método de análisis, la frecuencia en que voy a estar haciendo mi análisis de vulnerabilidad, dónde va a quedar registrada esta información de salida, cómo va a estar verificado o monitoreado este plan de trabajo, entre otras cosas que debe de contener. Y por último, muy importante, tener una estrategia de capacitación de lo que significa fraude alimentario para la empresa. Debemos de determinar quiénes deben de ser entrenados, cuál va a ser el tema en específico, qué controles deben de manejar ellos y qué debo de capacitarlos, generar ese programa de entrenamiento relacionado al fraude de los alimentos. ¿Qué criterios puedo utilizar para evaluar los puntos vulnerables? Aquí hay una lista de algunos. Uno de ellos puede ser el tema económico. La ganancia que pudiera tener el delincuente al realizar un fraude con mis productos o con mis ingredientes. Si es muy alta esa ganancia, entonces ya lo puedes clasificar como un tema vulnerable en tu empresa. Datos históricos, váyanse a su estadística propia o del sector o del producto que ustedes manejen. ¿Qué tan susceptibles al fraude? Históricamente, ¿cuántos se han cometido en X periodo de tiempo? Otra variable, ¿qué tan fácil puedo detectar dentro de mis instalaciones
un fraude. Si lo hago a través de pruebas a mis productos, pruebas a mis ingredientes, ¿de qué manera puedo detectar cuando me están queriendo meter gol? Otro tema pudiera ser el acceso a las materias primas que pudiera tener mi personal, personal ajeno a la empresa, los materiales de empaque, quién tiene acceso a ellos, a quién lo mando fabricar los empaques, mi marca, cómo queda plasmada en ese empaque, cómo la resguardo, cómo la protejo, mis productos durante el suministro a mis diferentes distribuidores o puntos de venta, cómo los cuido para que no sean robados y afectados durante ese robo. Las relaciones con los proveedores, si son proveedores nuevos, si ya son relaciones comerciales muy sólidas, si el proveedor está en un país en donde haya mucha delincuencia organizada o en una zona en donde sean susceptibles a crimen organizado. Si yo certifico mis productos o mis ingredientes a través de un tercero independiente, entre otras variables que se pueden utilizar para hacer este análisis de vulnerabilidad. Estas solamente son algunas. Para poder hacerlo es muy importante algo previo. Tienen que capacitar a un equipo de trabajo. No lo van a poder hacer de manera unitaria los administradores del sistema de gestión de inocuidad. Tienen que consolidar un equipo que los apoye en este análisis y capacitarlo. Procuren que sea de diferentes áreas, muy importante. Como vamos a hablar de cadena de suministro, pues que esté la parte de logística. Vamos a hablar de proveedores, que esté la parte de compras, que esté la parte de desarrollo de proveedores, que esté el área de calidad recibo. Vamos a hablar que se puede adulterar un producto durante su fabricación. Bueno, pues que esté producción. Que se puede adulterar desde nuestra área, departamento de desarrollo e investigación, pues que exista alguien de ese departamento. Que hay leyes que tenemos que cumplir en relación al tema de fraude, bueno, pues que esté el departamento involucrado, una persona del área legal. Y una vez que lo tengamos conformado, hay que hacer una capacitación en este tema, fraude alimentario, para que no se nos revuelvan las responsabilidades, las funciones de los miembros de los diferentes equipos de trabajo que tengo en un sistema de inocuidad. Es importante, como les decía, que el equipo HACCP solamente se dedique a ello y conformemos con personas distintas a este equipo HACCP nuestros equipos de fraude y defensa de los alimentos. Pero la capacitación va a ser importante. Tienen que demostrar ustedes en una auditoría que las personas que realizaron estos análisis fueron capacitadas por un experto en el tema. Porque lo que tenemos nosotros que desarrollar a través de este equipo de trabajo es lo que ustedes ven en pantalla. Es un ejemplo de la herramienta que se llama VACCP para hacer un análisis de vulnerabilidad. En este ejemplo que ustedes ven en pantalla, lo refiero solamente a ingredientes. Es una manera de hacerlo. Ustedes tienen que hacer un mapeo de toda su cadena de suministro. De dónde vienen los ingredientes, quién me los vende, cómo llegan, quién los manipula en la empresa, qué valor tienen esos ingredientes en el mercado, cómo son mis productos, a dónde los llevo, quién los lleva, quién los vende, cómo los vende, si hay un producto caducado, cómo lo recupero o lo destruyo. Todo eso lo tengo que mapear para hacer mi análisis de vulnerabilidad. Aquí en el ejemplo solamente les puse de una pequeña parte que es hacia mis ingredientes. ¿Cómo funciona este formatito? Muy fácil. Se asemeja a lo que es un HACCP. En donde yo aquí lo que voy a hacer es, del lado izquierdo, poner los ingredientes que conforman mi producto. Ejemplo, miel de abeja, nuez picada, blueberries. Voy a identificar el proveedor que me lo está vendiendo.
Apicultores, Comercializadora del Centro, Gigante Verde. Y genero un método de evaluación a través, por ejemplo, de preguntas que veíamos en la diapositiva previa, 2 diapositivas previas. Verificar al proveedor si está aprobado, si tengo una relación fuerte con él y darle una respuesta, un sí o un no. Si ese proveedor tiene historia de fraudes, buscar información en internet respecto al ingrediente, si es susceptible a fraude, si no lo es. Si ese ingrediente tiene hallazgos en esa búsqueda de internet de que sí ha sido falsificado, adulterado en el pasado reciente, en la región donde yo estoy, si mi proveedor ha estado involucrado. Si yo soy capaz de hacer una trazabilidad de todos mis ingredientes hasta el fabricante, el procesador, el agricultor, etcétera. Son nada más preguntas de ejemplo en donde yo doy respuestas. Porque esta evaluación que yo hago, me va a ayudar a poder sacar puntajes. Yo en mi herramienta califico el fraude, la vulnerabilidad que tengo en relación a la probabilidad y a su consecuencia económica. Les asigno puntos. ¿De acuerdo a qué? A esto que tengo acá. Probabilidad lo califico del 1 al 5, consecuencias económicas también del 1 al 5. 1 es bajo, 5 es alto. En función de esto, con mi equipo de trabajo, generando lluvia de ideas, etcétera, pondero. ¿Qué tan probable es de que la miel de abeja me la falsifiquen? Pues de acuerdo a mis respuestas, 2, baja. ¿Qué consecuencias económicas tendría mi negocio si la miel me la falsifican? Pues muy altas, porque me estarían vendiendo un producto caro, falsificado, que a lo mejor me lo venden en 100 pesos y en realidad es una copia barata de $1, pierdo dinero, pero puedo perder dinero también a través de mi imagen, mala imagen. Sumo probabilidad más consecuencia económica y aquí está mi toma de decisiones. Si riesgo es mayor a 9, entonces es una vulnerabilidad crítica. Si es menor a 9, es decir, menor que 8 o igual a 8, entonces no es un punto vulnerable crítico. Y una vez que tenga este resultado, ya puedo generar mi plan de actividades, controles, etcétera. Esta herramienta que ven ustedes aquí es la famosa VACCP, que es una derivación, como les decía, del HACCP, que les puede servir, por supuesto que sí, o bien pueden hacer uso de la herramienta que ustedes quieran, diseñar su propia herramienta, que también estoy seguro que les va a ayudar mucho. Pues bien, es un tema que le interesa a todo el sector alimenticio, a todas esas empresas que buscan una certificación en FSC 22000, a esas empresas que buscan protegerse ante este tipo de delincuencia, este tipo de problemas que pueden afectarlos económicamente y que sin duda pues necesitamos todavía más tiempo para poderlo profundizar más a detalle. Esta plática tiene la intención solamente de dar esa generalidad del requisito, qué es, cómo se puede implementar, qué herramientas existen, y que ustedes puedan, a través de esta información, pues poder desarrollar el programa sin tanto problema. Muy bien. Eso sería todo de parte de mía en relación a la plática. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas, así que adelante, pueden preguntar con toda confianza. Moisés, sí, Diego, por ahí, les va a hacer llegar el PDF, nada más que les va a
realizar una dinámica para que puedan hacerles llegar estas diapositivas. Sí, es correcto. Una vez terminada ahorita la sesión de preguntas y respuestas, les vamos a poner un pequeño video que es la explicación de la dinámica y una vez cumplida esto, se les envía a su correo lo que son la presentación, que son estas slides en PDF. De todas maneras, les vamos a poner en el chat tanto los teléfonos como el correo y el número de WhatsApp para cualquier consulta o pregunta. Pero ahorita les vamos a poner en unos minutitos el video explicativo de la dinámica. Muy bien. Liliana, María Luisa, muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Si no tienen ahorita ninguna pregunta, los datos de contacto están aquí en la diapositiva final, que repito, les va a hacer llegar Diego. De todos modos, ustedes también ya tienen los datos de contacto de Grupo CTI. Si tienen alguna inquietud respecto al tema, con toda confianza le pueden escribir y él me va a hacer llegar esas dudas que pudieran tener para poderlos apoyar de manera virtual. También al principio, en donde viene el currículum del instructor, está mi correo del grupo y mi teléfono por si también gustan hacer algún contacto a través de un mensaje de WhatsApp o de una llamada telefónica. Entonces, ¿dudas, preguntas? Sí, el de la miel es uno de los más sustituidos, adulterados. Me acuerdo también de un caso en el tema de nueces, cacahuates, bueno, sobre todo nueces, almendras, que son productos de alto valor, también se prestan a fraudes. Pudiéramos considerarlo así, pero déjenme platicarles rápidamente. Una empresa le compra nueces a un comercializador. Las recibe si el tema de aflatoxinas no está muy elevado de acuerdo a sus normas. Le regresa a este proveedor un lote de nueces con altas aflatoxinas. Se supone que debería de destruirse ese producto. Pero lo que pasó en realidad, aunque nunca pudieron comprobárselo al proveedor al 100%, es de que de ese lote de nueces lo mezcló con uno que tenía las aflatoxinas bajas, o sea, dentro del estándar, mezcló lo que estaba mal con lo que estaba bien y así se lo vendió a la empresa para no destruirlo. Obviamente, pues hubiera perdido ese proveedor. Entonces, ¿cómo ven ese caso? ¿Se considera fraude? Pues yo creo que sí, porque lo estás, ¿qué? Diluyendo, por ponerlo de una forma. Estás diluyendo un producto malo para que disfraces una característica de inocuidad y pueda aceptártelo tu cliente. Referente al chocolate, lo que se tiene de datos es de que se falsifica el origen de la materia prima. En algunos casos, para chocolate gourmet, el origen es muy importante. Es como en el café, que también le ocurre lo mismo. Falsifican su origen para decir que viene de cierta región en donde el grano es más costoso y entonces se comete el fraude para que tú pienses que estás comprando el chocolate o el café de esa zona, región que es cara y que supuestamente tiene un sabor distinto, mejor, por supuesto. Ese es uno de los puntos más comunes de falsificación en el chocolate. La adulteración o sustitución de ingredientes, en donde en vez de ponerle cacao en cierto porcentaje, utilizan azúcares, colorantes, no cumple con los estándares que tienen los países, incluido México, para declararlo como tal, chocolate, pero sin embargo en la etiqueta te dicen que sí, que es chocolate. En vez de llamarlo producto lácteo con sabor a chocolate, le ponen como tal chocolate. Fraude a través de la etiqueta, en este caso con la sustitución de ingredientes. Son los casos más comunes para este producto alimenticio. Por nada, María Luisa.
Pues bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo, su participación. Gracias por sus comentarios. Espero en verdad que les haya gustado la plática y pues nos vemos en otra oportunidad. Yo me despido, los dejo con Diego. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Hasta luego.